Hasta hace unos minutos y gran parte de la tarde he estado pues repasando anotaciones, enseñanzas em, sobre la enseñanza que tengo que dar mañana en el bimestre de budismo esencial, que estamos explorando los 4 pensamientos que dirigen la mente al Dharma, o los 4 recordatorios. Y mañana comenzamos a explorar el karma. Y esta es un poco la diferencia, también sirva esta cosa casi anecdótica, para definir un poco lo que son los encuentros de los lunes y lo que son los encuentros bimestrales. Los encuentros bimestrales, pues lo que permiten es a un grupo de personas que se inscriben, pues recibir una enseñanza que está pautada, que puede ser progresiva, que hay un programa. Estos encuentros que hacemos los lunes, que yo los disfruto y mucho, pues van teniendo un acercamiento también al budismo. No, los lunes no abordo una enseñanza con el rigor de lo académico, de lo formal, porque es un encuentro en el que cada tema está circunscripto a cada encuentro, pero sin duda todo tiene una esencia, todo desarrolla una atmósfera y tiene un perfume del Dharma. El Dharma hay muchas maneras de abordarlo, y los lunes pues hacemos esto, un abordaje que tiene que ver, por decirlo de alguna manera, casi más con lo inmediato, con lo emocional y sobre todo con lo que puede aportarnos la meditación. Y decía entonces que estaba repasando estas notas para mañana. Mantened todos, por favor, vuestro micrófono silenciado. Yo lo he silenciado, no lo abráis, porque si no se acoplan, se interfieren y me distraen a mí también. Así que os agradezco que mantengáis, por favor, vuestros micrófonos cerrados. Muchas gracias. Decía que estaba repasando las notas para mañana y el karma es uno de los puntos que tal vez, junto con vacuidad, más confusión han despertado en Occidente, que menos se han podido interpretar de acuerdo a su contexto. Sin duda que en este breve recorrido el budismo en Occidente llevará 100 y pocos de años. Va conociéndose porque ya quienes lo traducen, ellos mismos tienen la experiencia de la práctica, con lo cual las traducciones están siendo cada vez más cercanas a la esencia y al espíritu de la enseñanza misma. Y ya también hay una experiencia que se va aquilatando en practicantes con preparación y con experiencia. Y también de alguna manera se van filtrando en el Dharma, en Occidente, está siendo permeado por algunos elementos que están presentes en nuestro paradigma. Pero quería volver a esto de que estaba repasando las notas sobre el karma y fundamentalmente karma en sánscrito o le en tibetano tiene que ver con acción. Fundamentalmente es acción. En una síntesis muy apretada, podríamos decir acción y consecuencia, pero sin duda que es empobrecer lo que es el principio, que es uno de los ejes fundamentales en el budismo del karma, si lo relacionamos con destino o si solo nos limitamos a señalarlo como un principio de acción y reacción. No me voy a ocupar de ello hoy, ni en este contexto, porque, insisto, esto lleva mucho más tiempo, pero lo traigo a colación porque la acción está en directa relación con la motivación, con lo anterior. Pero ahí está el Karma Tempa.
No hay ninguna Bueno, que acción. yo lo oiga en cuando no lo vea, en cuando él no me vea. Muy bien. Y no hay ninguna acción que no esté precedida por una intención. Y este es el punto que quiero Yo resaltar. pensé que ya estaba bueno. Disculpad, voy a retomar la idea que estaba desarrollando. El punto es lo que está antes de la acción, la intención, la motivación. Así que vamos a considerar todo lo que va a suceder de ahora en más, el hecho de que yo comparta algunas ideas, meditemos, algunas instrucciones para meditar. Vamos a propulsarlas o vamos a entender, esta es mejor la idea que quiero contar, vamos a entender que nos estamos preparando para cuando nos encontremos con el mundo, cuando acabe nuestra meditación, nuestro encuentro, bien sea dentro de media hora, mañana o el tiempo venidero. Que la intención, la motivación que vamos a desarrollar en estos minutos previos a la enseñanza, al comentario, a la práctica, la motivación que vamos a mantener durante la práctica y la motivación que vamos a realzar después de acabada la práctica, pues lata siempre, tenga este latido de calidez, de amabilidad, de sensatez, de comprender nuestra mente, porque comprendiendo nuestra mente comprenderemos más fácilmente lo que sucede en la mente y en los corazones de los demás, aunque haya particularidades y singularidades de la vida de cada uno. Pero cuando llueve, todos nos mojamos. Así que si alguna vez me ha pillado una lluvia sin paraguas, sin impermeable, y me ha calado hasta los huesos, pues sé muy bien lo que le pasa a los demás cuando la lluvia les cae sin ningún reparo. Así que os invito a que mantengáis en vuestras propias palabras, ¿sí? Desarrolléis en vuestras propias palabras esta profunda intención. En el budismo siempre decimos el desarrollo de tomar refugio y generar bodhicitta, la mente del despertar, la mente compasiva. Pero vamos a tomarnos unos minutos para que en palabras muy cercanas, pues establezcamos este compromiso profundo, honesto, cálido, tierno con nosotros mismos. De tal manera que toda enseñanza que vaya permeando y se vaya estabilizando en nuestro corazón y lo vaya despertando, que vaya haciendo nuestra mente cada vez una herramienta más cercana, con un brillo lúcido, prístino, que puedan comprender la realidad en su instancia última. Que todo esto pues sea el extraordinario aporte que se manifieste luego en nuestras acciones de cuerpo, de palabra y de mente. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación. Que por el mérito de practicar generosidad y demás virtudes trascendentales, que pueda alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles, sin excepción. Que podamos todos los seres generar un bienestar auténtico, profundo, que emerge desde las cualidades últimas de nuestra mente natural. Bienvenida el bienestar y la felicidad que nos llega de elementos externos, pero nuestro anhelo es contactar, desarrollar y estabilizar ese sentido de bienestar que dimana de la naturaleza última de nuestro corazón. Que todos los seres podamos tomar ese contacto genuino y último con esa profundidad amorosa que nos sostiene y que habitamos. Que podamos desarrollar todas las causas
que promueven el encontrarnos con esas cualidades últimas de este corazón despierto, que estemos lo suficientemente atentos y perspicaces como para no generar causas que inhiban la expresión sin más, sin agenda, sin particularidades, sin limitación de las cualidades de ese noble corazón. Que podamos todos los seres pues habitar este tiempo tan breve de nuestra vida desde ese ámbito de esa felicidad última, de ese bienestar, de ese estado de eudaimonia, de ese estado de bienestar, de íntima comunión con nosotros mismos. Que generemos las causas que la promueven para nosotros y para los demás, y que no generemos causas que la contraríen, la inhiban o impidan esa expresión. Vamos a dejar que esta motivación permee entonces nuestra práctica de meditación. Vamos a recordar que meditación en un punto significa familiarizarse. Lo podemos decir Gom en tibetano, familiarizarse, acostumbrarse. Familiarizarse y acostumbrarse a ver cuál es la dinámica habitual de nuestra mente. Cómo constantemente elabora pensamientos, cómo se enreda con esos pensamientos en nuestra vida cotidiana tan útil, esta capacidad de vincular información, resolver, etcétera, etcétera. Pero como hemos analizado en otros encuentros, hay un punto de nuestra mente que nos juega a veces un poco en contra. Así que familiarizar es ver cómo esta mente, cuando no está operativa, tiende ya no solo a la dispersión, sino que esa dispersión, en esa dispersión, suele elegir, y no lo hacemos de manera consciente, situaciones dolorosas, conflictivas, irritantes, frustrantes, tanto de lo que nos ha pasado como de lo que tememos que nos pase. Vamos a observarlo simplemente, y el hecho que eso está muy relacionado con la vulnerabilidad que vamos a tratar hoy, y esta es una herramienta extraordinaria para recuperarnos cuando nos sintamos arrollados por esto que llamamos vulnerabilidad, las circunstancias de la vida, que nos hacen a veces sentir ficcionadamente débiles. Permanecer simplemente atentos y despiertos, observando sin intervenir cuál es la dinámica habitual de nuestra mente. Vamos a sacar músculo, vamos a sacar cierta experiencia. Para ello vamos a mantener nuestra atención puesta en la respiración. Cada vez que descubramos que nuestra atención, que por cierto es muy breve, de escasos milisegundos, y otra vez descubrimos la desatención, pero ese descubrimiento de la desatención va fortaleciendo la atención, e iremos con el tiempo invirtiendo los tiempos de desatención y de atención. Vamos a recordar entonces que nos vamos a distraer mucho y todo el tiempo vamos a ir llevando la atención a la respiración. Y lo vamos a recordar con estos 3 puntos. El de relajación, es decir que no solo la relajación corporal, que a partir del momento que os indique cada uno explorará su propio cuerpo. De hecho, establece una comunicación amable, delicada con el propio cuerpo, y relajar cualquier tensión innecesaria que vean en su frente, en sus hombros, en la expresión, en los dientes apretándose entre sí. Pero vamos a relajar también esta lucha por estoy meditando y tengo que estar atento. Abandona toda lucha, porque lo único que harás si luchas es distraerte más todavía. La atención está en la no lucha. Y esto es un gran aprendizaje. Luego en la vida cotidiana ya podemos ir viendo los matices que esto tiene. Pero en este ámbito de meditar, no luches.
Es absolutamente innecesario. Relájate. Quietud. Quietud del cuerpo, mantente inmóvil. No hay necesidad que te muevas. Y si lo haces porque quieres cambiar de postura, primero pregúntate si es necesario hacerlo. Y si lo es, hazlo, pero lleva la atención a las sensaciones físicas que se desplegarán en el movimiento. Relajación, quietud, vigilancia. La vigilancia es ese punto con el que fortalecemos la atención. La vigilancia es la que nos familiariza con la distracción habitual de la mente y nos familiariza con ese permanecer atentos, reconocer y permanecer en ese reconocimiento. La instrucción muy simple. Y cuando te preguntes, ¿qué más tengo que hacer? La respuesta es nada. No hagas nada. Simplemente permanece siendo. Lleva la atención a la respiración. Una y otra vez trae la atención a la respiración cuando te distraigas. Lo vamos a hacer por un espacio de 10 minutos. Voy a poner yo el contador. Así yo también medito con ustedes y nos olvidamos del tiempo. Allí vamos. Un mensaje para los más nuevitos. No lo estás haciendo mal. Si descubres constantemente la distracción, pues de manera recurrente estás ejercitando la atención. No te esfuerces. Cuanto más te esfuerces, más te distraes. Es como el principio de la tela de araña, que el animal que queda atrapado en ella, cuanto más se agita para liberarse, más se enreda. Abandona todo esfuerzo. Abandona toda idea de conseguir algo por bonito, agradable, tranquilizador, romántico, espiritual o profundo que parezca. Es todo muy simple y austero.
Los aportes de la meditación irán permeando nuestra vida de una forma muy sutil y a través de mucho tiempo de práctica. Una razón más para que en nuestra práctica esté ausente la idea de exigencia, de logro o de esfuerzo. En un punto tiene la cualidad de un enorme descanso, lúcido, sereno, despierto, una vívida presencia y un descansar en la no acción.
Muy bien. De alguna manera resignificas el silencio. De alguna manera meditar es resignificar el silencio. Cuando vas entrenando la atención para que descanse en esa capacidad de vívida y lúcida presencia de la mente en su calidad de reconocer y permanece en ese reconocimiento, vas resignificando el silencio. Y vas experimentando la enorme riqueza, la totalidad que hay en ese silencio. La reconciliación que hay con uno mismo en ese silencio. En general, en nuestra historia personal y en nuestras relaciones personales, el silencio lo hemos experimentado casi siempre con un toque de agresión. Un silencio que creíamos que ocultaba nuestra voz cuando no nos sentíamos escuchados por los demás. Un silencio que lo hemos tomado como una demostración de indiferencia de los demás hacia nosotros. El silencio previo a toda descarga emocional violenta, aunque no necesariamente física. El silencio en general nos ha inquietado o nos inquieta y mucho. Cada uno podría buscar la propia respuesta de por qué, cuando estamos en silencio, que es cuando estamos conscientes de estar con nosotros mismos, suele incomodarnos ese silencio. ¿Y cómo podemos resignificar ese silencio? A través de la práctica contemplativa, de muchas horas, mucha constancia. Una amorosa disciplina que nos invita una y otra vez a descubrir ese rico silencio desde donde pueden emerger todas las respuestas, porque allí están contenidas todas. Y es muy posible que si afinamos en esa resignificación del silencio, las respuestas que emerjan desde allí estén impregnadas de una sabia lucidez y de una compasión que pueda acompañarnos en una acción incluso muy directa, incluso enérgica, contundente. La compasión no es esa idea ñoña de estar sonriendo y estar absolutamente y fingidamente a veces disponibles para los demás, en el sentido de acceder a sus necesidades a veces caprichosas. La compasión muchas veces es decir adiós, otras tantas es decir no. Muchas veces es aún no lo sé, abrir ese espacio, lo voy a pensar. Otras veces es de ninguna manera y basta. Otras veces es no lo permito ni lo tolero. Y muchas otras es lo contrario. Es una acción en la que nos permite acompañar al otro de una manera activa en paliar su sufrimiento. Pero a veces paliar el sufrimiento del otro también es marcharnos. La compasión es fundamentalmente algo muy íntimo, casi invisible, que no necesita ser representado ni necesita de espectadores.
Como dicen las enseñanzas de Loyon, de los dos testigos, confía en el principal. Confía en tu propio criterio y obsérvate si ese silencio promueve la compasión o si la dificulta, o si le tiende algunas trampas o celadas. Ahora sí, voy a entrar una pequeña distracción tal vez, puede ser. Y voy a entrar en el tema que quiero compartir hoy, bajo esta idea de compasión, vulnerabilidad y fortaleza. Y voy a partir desde este punto, algo que es muy común a todos, que en general pensamos, o mejor dicho, que cuando pensamos en hacer algo, damos casi por supuesto que se va a cumplir, que lo vamos a lograr. Y en general esto es así, en cosas menores, por lo menos, tomar un vaso de agua, vestirme, ir a hacer la compra, lo que fuere, hay casi una relación directa entre lo que he pensado, la acción y la conclusión. Pero creo que como tantas veces hemos podido comprobar eso, que lo que pensamos lo hacemos, cambio de canal, enciendo o desconecto un aparato, tantísimos ejemplos. En general, tributarios de esa idea, solemos confiar, casi sin pensarlo, que todo lo que pensamos, deseamos, anhelamos, comenzamos, propiciamos, va a concluir en los términos en lo que lo deseamos, en los términos en lo que lo pensamos. Nosotros somos uno de los tantísimos elementos que juegan dinámicamente en cada momento. Si lo miramos objetivamente a lo que sucede en cada momento, la vida tiene la incertidumbre como esencia. Y esa incertidumbre, pues, alimenta nuestros miedos y también nuestras esperanzas. Es esa suerte de indefinición que media entre lo deseable y lo posible. Y ese espacio entre lo deseable y lo posible, esa espera, por breve que sea, nos desestabiliza, genera cierta ansiedad y nos hace sentir, por lo tanto, vulnerables. Para afrontar lo que la vida nos trae, para afrontar lo que la vida se lleva, es necesario que integremos este vigente concepto de impermanencia. Podemos hablar también de entropía. Entropía es un concepto de la termodinámica que creo que también lo podemos utilizar como una metáfora. De hecho, en psicología, el concepto de termodinámica describe la cantidad de incertidumbre y desorden que existe dentro de un sistema, dentro de nuestros sistemas emocionales. La entropía, este concepto de la termodinámica, mide el número de microestados compatibles con el macroestado en equilibrio. Así que podríamos hablar de un microestado, nosotros, de un macroestado, nuestra realidad, nuestras relaciones constantes con el mundo. Y en general, más allá de definiciones de termodinámica visto en un ámbito o en otro, nos solemos encontrar ante un gran dilema. La vida creo que es un gran dilema. Y un gran dilema que promueve o nos provoca, nos interpela a veces con muchas preguntas. Y una de ellas, que viene de esto, llamémosle impermanencia, llamémosle entropía, saber en definitiva que todo lo que comienza acaba, que todo lo que se reúne se disgrega, que todo lo que alzado se derrumba, que todo está en un constante cambio. Entonces nos preguntamos, ese es nuestro dilema, ¿cómo vivir plenamente si nos enfrentamos a la impermanencia de forma constante? ¿Cómo sentirnos al darnos cuenta de que nunca vamos a tener la totalidad de las cosas que anhelamos
y en la totalidad de los términos que anhelamos. Nunca. ¿Cómo convivir con esta idea de impermanencia que significa nuestra propia finitud, nuestra propia muerte? ¿Cómo desarrollar nuestra capacidad para afrontar la inestabilidad y el cambio? ¿Cómo mantenernos serenos ante lo imprevisible y ante la incertidumbre? ¿Y cómo aceptar esta vulnerabilidad? ¿Cómo incorporar esta vulnerabilidad que surge de esta incertidumbre como una herramienta para transformar nuestra vida? La impermanencia, el cambio constante, la entropía, dinamiza toda nuestra vida desde nuestro nacimiento. Si nos retrotraemos, la impermanencia es lo que ha hecho que naciéramos, que saliéramos del útero de nuestras madres y aquí estamos. Es la impermanencia una fuerza que dinamiza toda nuestra vida desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Nos ha hecho crecer, muchas veces nos ha llevado a lugares que anhelábamos y en los que hemos disfrutado. Otras veces nos ha llevado a lugares inciertos, difíciles, en los que hemos padecido y sufrido. La impermanencia nos ha retirado de aquellos lugares amables que disfrutábamos y gozábamos, pero también nos ha retirado de aquellos lugares en los que sufríamos y en los que padecíamos. La pregunta una vez más es cómo relajarnos y tener una relación genuina, una relajación activa. ¿Cómo podemos relajarnos y tener una relación genuina y apasionada con esta incertidumbre fundamental? Con esta suerte de falta de arraigos esenciales en nuestra vida en donde apoyarnos. Por eso las 4 nobles verdades comienzan con el sufrimiento. Suelo decir que reconozco que no tiene mucho marketing comenzar con el sufrimiento, pero es la manera más adulta, honesta y más compasiva que podemos desarrollar hacia nosotros mismos si comenzamos a explorar el sufrimiento en toda su dimensión, cómo se origina, cómo contribuimos a ese sufrimiento, cómo podemos tanto paliarlo como desactivar las causas que conducen al sufrimiento. Relacionándonos con estos, que todos nos hemos sentido vulnerables en algún momento, todos, y nos sentiremos vulnerables en otros tantos, en otros más. Pero podríamos preguntarnos si aquello que nos torna vulnerables tiene algo que susurrarnos, tiene algo que decirnos. Por eso la práctica meditativa tiene como esta instrucción de permanece atento, que tal vez el universo está por revelarte sus secretos más íntimos. Y por supuesto, no quieres perdértelos. Podríamos preguntarnos, ¿la vulnerabilidad tiene algo que decirnos? Pero es tan o más importante preguntarnos si la vulnerabilidad tiene algo que decirnos, preguntarnos si realmente lo queremos escuchar. ¿Realmente queremos escucharnos? ¿Queremos escuchar de una manera cruda, honesta, sincera, profunda, lo que esos estados en los que experimentamos vulnerabilidad tiene para decirnos? Porque es posible que nos encontremos con cosas que no nos gusten de nosotros mismos. ¿Os acordáis de aquella idea que también exploramos alguna vez, o aquella metáfora que decíamos, la vida es como un instituto, como un colegio, como una escuela, en la que habrás de encontrarte materias que te gustan y muchas materias que no te gustan? Algunas que te atraen y otras que detestas. Pero si quieres aprobar el ciclo completo, tienes que cursar todas las materias.
El camino espiritual, esta idea de ir más allá de nuestra comodidad, que a veces la espiritualidad también es una vía secundaria para escaparnos de nosotros mismos. Alguna vez lo hemos explorado y lo volveré a explorar con mayor detenimiento. Esta suerte de bypass espiritual, de materialismo espiritual, con la que nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que somos personas en que estamos en una vía y en consonancia con esa vía desarrollando una profunda espiritualidad, y es posible que nos estemos evadiendo de nosotros mismos. Entonces, el camino espiritual, y la vulnerabilidad nos abre esa puerta, es desenmascararnos a nosotros mismos. Y desenmascararnos a nosotros mismos implica observar esa imagen tan rígida, esa cristalización de nuestra propia imagen, porque la hemos convertido, esa cristalización, esa, si se me permite el término, rigidización que hemos hecho de nuestra propia imagen. Todos tenemos una imagen, ¿no? Y a veces hay un conflicto entre la imagen que queremos proyectar, la imagen que vemos que estamos proyectando, la imagen que creemos con la que los demás están construyendo nuestra imagen de nosotros mismos. Y esta cristalización de nuestro yo pequeño, de nuestro ego, que lo podemos ver muy bien en nuestra profesión, por ejemplo, en la docencia, en la investigación, en el deporte, en el ámbito empresarial, en cualquier ámbito. ¿Cómo rigidizamos nuestro personaje? Soy el médico, soy el mecánico, soy el cocinero. Cristalizámonos, sobreidentificamos tanto con esa identificación que es funcional, que es operativa, que nos define en un contexto, pero no en otro, no en todos. Esa cristalización de yo el ingeniero, yo el mecánico, yo el cocinero, es una suerte de diana constante donde impacta las flechas del dolor. Incluso aquellas flechas que han caído cerca de nosotros pero que no han impactado, a veces vamos hacia ellas, las cogemos y nos la clavamos. Una vez que nos encasillamos en una imagen de lo que creemos ser, ese yo soy esto, lo vemos todo. En general comenzamos a ver ese es un sesgo cognitivo y un sesgo tendencioso en el que comenzamos a ver todo y a experimentar todo lo que sucede en nuestras vidas como una amenaza a nuestra autoimagen o como elementos que refuerzan nuestra autoimagen. Esa suerte de apego insano, inseguro, es una forma de negarnos a la vida. Apego en tibetano se dice Shenpa. Sigar Kongtrul Rinpoche, un maestro que visita desde hace muchos años Daksan Kayu, nuestro centro principal en Huesca, que tiene en castellano varios libros. El último de ellos es La Ternura, creo que se llama así. Zigar, D-Z-I-G-A-R, Zigar Kongtrul. Ya recordaré otros títulos. Bien. En sus enseñanzas, a las que yo he asistido todas en Daksan Kayu, suele hablar mucho de Shenpa, del apego, y establecer esta diferencia entre lo necesario que es reconocernos como una individualidad, ser autoconscientes, tener un poco como decimos en Argentina, que todos los patitos marchen en fila, un estado de salud emocional, que vayan todos los patitos pues marchando en fila, pero tiene también un elemento que distorsiona, ¿sí? Que es esta exagerada autoimagen que tan vulnerables nos hace. En realidad, esa es la vulnerabilidad mayor, que la vamos recreando nosotros cuando nos volvemos tan rígidos con la idea que tenemos de nosotros mismos, con la idea del yo
o con todas nuestras imágenes, bien sean en el ámbito familiar, en el ámbito deportivo, empresarial, laboral, el que fuera. Sin duda que Shenpa, el apego, tiene una cualidad visceral, que tiende a asociarse, a apropiarse de lo que sucede. Que básicamente apropiarse de lo que sucede o a rechazar lo que sucede. Y tampoco esto se cuestiona, rechazar lo que no nos gusta, lo que no nos conviene, lo que nos amenaza, o promover y disfrutar de aquello que nos atrae y conseguimos. El punto para observar a través del Shenpa es cómo nos apegamos de manera forzada a mantener aquello que la misma impermanencia está llevando al cambio. A veces puede ir a mejor, otras veces no va peor, pero cambia. O ese otro apego a rechazar a que determinadas cosas no lleguen a nuestra vida o no lleguen en esos términos. ¿Cómo podemos trabajar con esta suerte de malestar básico que anida de manera constante en nosotros? La práctica meditativa es una gran herramienta. Esta idea de resignificar el silencio. Porque cuando nos sentemos a meditar, y ahora vamos a hacer otra breve práctica, es posible que la mente traiga aquellos viejos expedientes que hablaba en la última charla. Que rápidamente busque en los cajones de la desesperanza, en los cajones del miedo, en los cajones de la irritación, todo aquello que nos incomoda y nos disgusta. O que busque desesperadamente para atraer de un horizonte futuro todo aquello que creemos que nos amenaza. Pueden ser temas menores o pueden ser temas mayores. Pero en esto que vamos otra vez a explorar, que es simplemente estar siendo, y este estar siendo excluye el hacer, en este ámbito hacer y ser son dos cosas distintas. Nos va a ayudar cuando vayamos recordando. Imagínate que recuerda algún elemento menor conflictivo de esta mañana o de esta semana. Así que cuando lo recuerdes y lo lleves, te voy a pedir que hagas ese pequeño ejercicio ahora cuando nos dediquemos a meditar y observa cómo puedes quedarte con esa experiencia, pero más allá del relato. Puedes reconocer lo que está sucediendo, la memoria, el lenguaje traen algo del pasado, pero estás siempre en el presente. Ese es el punto. Estás reconociendo que estás trayendo algo del pasado y puede ser que esa tendencia que tiene la mente de identificarse con sus propias creaciones, con sus propios pensamientos, vuelva a generar un estado de irritación, de enojo, de amenaza, de incomodidad. Y que eso va a desplegar un relato. El punto, la herramienta que vamos a cultivar es reconocer, porque esto es lo que podemos llevar luego a nuestra vida cotidiana, reconocer lo que en realidad está sucediendo más allá de los relatos con lo que nos contamos lo que está sucediendo, que esa es nuestra interpretación, porque nos estamos contando la manera en que estamos experimentando eso que está sucediendo. Así que vamos a dedicarle toda nuestra atención de forma acogedora, compasiva, amable. Vamos a dejar de pensar en nuestras historias personales que acompañan al sentimiento, aunque más no sea durante estos próximos minutos. Entrénate mucho en esto y luego lo puedes ir llevando a la vida cotidiana. Por contar una pequeña experiencia. Hoy por la mañana fui a ver a mi osteópata, que para mí es un excelente profesional. Hará unos 6, 8 meses que estoy en tratamiento con él y me voy recuperando notablemente. Pero tiene unas maneras
muy ásperas, muy duras, rayando casi, o rayando no, bueno, también se podría decir, lo desagradable. No es su estilo, o no es su intención, pero son sus maneras, bruscas, ásperas, y para mí es una verdadera delicia cada encuentro con él, porque reconozco mis relatos y simplemente estoy allí en lo que realmente me interesa, su experiencia como profesional. Si me dejara llevar por mis relatos emocionales, me habría ido a los 10 minutos en la primera consulta. En la manera que me indicó que me desvistiera en su consulta, yo creo que es un guardia civil o un policía es más amable con un recluso cuando le va a someter a algún interrogatorio, ¿sí? Entonces, el yo o la imagen que nos estamos forjando en nosotros mismos es un punto a explorar a las ideas rígidas que tenemos de nosotros mismos. Y cuando descubrimos esas ideas tan rígidas que tenemos de nosotros mismos, también vemos las maneras tan rígidas como, con las que miramos a los demás. Así que el desafío consiste en notar la emoción que va aparejada con el apego, con Shenpa, con la reactividad, cuando surge, ¿no? El desafío consiste en notar, y ese es el punto que puedes experimentar primero y durante mucho tiempo en el ámbito formal de la meditación, ¿sí? Ver la emoción que va aparejada al apego y quedarnos con la emoción y no con nuestro relato personal de cómo estamos vivenciando esa emoción. Deja de lado toda la historia personal. ¿Mm? ¿Eres capaz de hacer esto? Sí, eres totalmente capaz. Y te invito a que lo experimentes, a que te ejercites. Y luego lo puedes ir haciendo durante el día, varias veces, aunque más no sea un breve paréntesis. Incluso elige esos momentos en los que no estás interactuando con nadie. En la oficina vas de un sitio a otro, te diriges al trabajo, vuelves de él, vas a la compra, entras, sales del súper y simplemente lleva la atención a 3 respiraciones. Y de esa manera contacta con ese aspecto lúcido de la mente que está más allá o que no se ve atrapado y envuelto por todos nuestros relatos emocionales. Vamos a meditar entonces. Vamos a estar otros 10 minutos. Puedes mantener los ojos cerrados, pero con el tiempo también ve entrenando en mantener los ojos ligeramente abiertos. ¿Por qué? La vista es uno de los órganos sensoriales que más nos distrae. Nos suelen distraer los sonidos, nos suelen distraer los olores, nos suelen distraer el gusto, nos suele distraer el tacto, porque reclaman nuestra atención. Y cuando estamos meditando, el olor de lo que está cocinando nuestra vecina, el sonido de nuestro vecino que es profesor de piano, como en mi caso, o el golpe, como recién, de la puerta del ascensor, el portazo que tanto incomoda y desagrada. Pero otra vez, quédate en el sonido y no en el argumento personal de cómo interpretas ese sonido agradable, los ejercicios virtuosos del profesor de piano, desagradables y descuidado el vecino que no ha sido cuidadoso al cerrar la puerta. Entonces, ve entrenándote en mantener los ojos abiertos. Puedes, si quieres, mantenerlos ligeramente entornados, como una mirada oblicua, los ojos entornados, la mirada típica de todas las estatuas del Buda. Luego, en otras enseñanzas o andando por la calle, puedes prestar atención, esa es una muy buena manera de entrenarse también, más en el espacio que en los objetos. Cuando estás en casa o en la calle encontrarás, lo primero que se te hace evidente es la cantidad de objetos que hay.
Y lo que no se hace evidente es lo mayor, lo que más hay, que es espacio. Y es un símil de nuestra mente. En nuestra mente, en esa inmaterialidad abierta y espaciosa, es mayor que cualquier pensamiento. Pero lo que más vivenciamos, así como los objetos, los muebles en nuestra casa, son nuestros pensamientos. Aquí el punto es, conecta con esa amplitud silenciosa, abierta y espaciosa. Vamos a hacerlo durante 10 minutos. Allí voy. Cronómetro en marcha. Mantén los ojos cerrados. Cuando crees que ya tienes cierta estabilidad en ese punto de atención, mantienes los ojos ligeramente entornados y si ves, o los ojos abiertos y mirando al frente, pero si otra vez te ves envuelto en esa discursividad constante en la mente, cierras los ojos, vuelves a generar ese estado de quietud. ¿No? Recuerda, relajación, quietud y vigilancia. Y al tiempo vuelves a abrir los ojos y vas jugando con esta alternancia de ojos entornados, ojos cerrados. Allí vamos.
Puede ser que sientas aburrimiento, irritación, decepción, bienestar, placer, alegría. Pues déjalo todo en el plano de la sensación, en el plano del descubrimiento. Simplemente percibe, sea lo que sea. Y no lo retengas con los relatos personales. Si encuentras irritación, no debiera irritarme, cómo me irrita estar en silencio, inmóvil. Si encuentras aburrimiento, qué pesadilla es esto es muy aburrido, no me entretiene para nada. Si encuentras placer, si encuentras bienestar, qué estado beatífico, qué paz insondable que todo lo sostiene, qué terrenito en el cielo que me he comprado. Abandona todo relato personal de lo que está sucediendo, porque no es lo que auténticamente está sucediendo. Lo que auténticamente está sucediendo es simplemente el juego dinámico de la mente conceptual. Y ahora no la necesitas como esa herramienta tan hábil para nuestros quehaceres o nuestra vida cotidiana. Ahora te estás familiarizando con esa resignificación de esa apertura, de esa espaciosa silenciosidad, que todo lo percibe, que es el aspecto claro y luminoso de la mente, que no está separado de la empatía benevolente, de la compasión. Y ahora tal vez no tienes ningún estímulo para poner en marcha la acción compasiva. Pero la debida atención plena en nuestra vida relacional es lo que nos acerca a esa compasión precisa, silenciosa, sencilla, efectiva y humilde. Los relatos personales te pueden separar de la compasión. Los relatos personales te pueden volver invasivo, intrusivo en una pretendida acción compasiva. Muy bien. Han pasado otros 10 minutos. La vulnerabilidad no se resuelve en términos, o no se acota, no se limita en términos de fortaleza o debilidad, de victoria o derrota, o de éxito o de fracaso. Lo que nos aporta la vulnerabilidad
lo primero que nos indica la vulnerabilidad es comprender la necesidad de implicarnos con todo lo que nos sucede. Comprender la necesidad de implicarnos con todo lo que nos sucede. Es estar totalmente dentro de nuestras vidas. Ser vulnerables o sentirse vulnerables no es opcional. Eso nos pasará, no es una elección. Tampoco es una opción la incertidumbre, el riesgo o la exposición emocional. A esto estamos sometidos a diario. Si deseamos vivir con plenitud nuestras vidas, es necesario que lo tengamos presentes. Curiosamente, tan preocupados como estamos por la muerte, vivimos tantos otros tiempos que no son los nuestros. Aceptar la vulnerabilidad no es debilidad, sino que lo podemos tomar como una invitación a no estar a la defensiva todo el tiempo. Todo el tiempo estamos a la defensiva. Y hay una gran enseñanza y una enorme sabiduría en la ausencia de defensas innecesarias, de presuposiciones, porque esto nos permite abrirnos por completo a nuestra experiencia. Porque además, con menos defensas, somos con menos defensas en el sentido de esas defensas exageradas, esas defensas innecesarias, ¿no? Ese punto casi de estado de paranoia. Somos menos sombríos y somos más transparentes. Para enfrentarnos a la inquietud, a la desesperación, al sufrimiento, al bienestar, a las épocas amables de nuestra vida, en definitiva para ser testigos de todo lo que ocurre en nuestras vidas, sin colapsarnos y sin retraernos hacia un estado de alienación, lo primero que debemos hacer es entablar una amistad con nuestra mente. En las enseñanzas del Dharma siempre se habla de la sabiduría de la no evasión. De hecho, la sabiduría de la no evasión es un término, es un libro, el título de un libro también de Pema Chodron. Cuando nos hacemos amigos de nuestra mente, vamos a recordar aquella idea de que la mente es un barrio peligroso y que mejor que ir acompañado con dos fuertes compañías, la sabiduría y la compasión. Y eso nos permitirá entablar una amistad, porque exploraremos que esos barrios no son tan peligrosos, que esos laberintos ya no nos pierden tanto porque conocemos los recorridos, porque estamos en realidad tan acostumbrados a esos laberintos que solo la idea de que no los conocemos hace que nos perdamos, pero los conocemos muy bien, sabemos nuestros propios recorridos ya. La claridad de nuestro propósito, nuestra voluntad de reconocer y nuestra voluntad de conectar con nuestra vulnerabilidad y la fuerza de nuestro valor contrarrestan nuestros miedos y nuestra desconexión con el temor a ser vulnerables. Nos ayuda a abrir la mente y el corazón a la vida por completo. Abrirnos a nosotros mismos y abrirnos a nuestro alrededor. Si estamos, me corrijo, si no estamos dispuestos a ser permeables al dolor, a ser permeables a la pérdida, a ser permeables a la tristeza, nos volveremos insensibles a la compasión, a la alegría, al amor y a la bondad básica.
Ser perfectos e inmunes a todo esto, a los avatares de la vida, puede parecer, o de hecho lo es muy atractivo. Pero en realidad esto no existe en la experiencia humana. No vamos a ser perfectos, no hay nada perfecto. La idea de perfección es una idea que imprimimos a las cosas de acuerdo a cómo comprendemos que deben ser las cosas o a cómo anhelamos cómo deben ser las cosas. Las cosas están más allá de la idea de perfección y de imperfección. Son simplemente sucesos, una suma de situaciones que se expresan, cambian, y en esa expresión y en ese cambio están dando paso, están siendo partícipes, uno de los elementos, de los tantos elementos, de lo próximo que habrá de suceder. Entonces, la invitación de la vulnerabilidad es salir al ruedo de la vida y encontrarnos con lo que sea. Una relación nueva, una reunión importante, encontrarnos con nuestro propio proceso creativo, encontrarnos con una conversación familiar delicada. Y esto nos lo acompañamos con el valor y la voluntad de implicarnos. La vulnerabilidad pone en evidencia a qué debemos prestarle atención. En vez de sentarnos en el banquillo de los acusados y dedicarnos a defendernos, a emprender una batalla contra todo y contra todos, dedicarnos a juzgar o a veces a dar consejos, hemos de atrevernos a dar la cara y a dejarnos ver. Esto es la vulnerabilidad y el punto de riesgo que tiene la vulnerabilidad. Por lo tanto, implica también el cultivo de la autocompasión, ser vulnerables, sabernos vulnerables, dejarnos permear por el sufrimiento, dejarnos permear por la inestabilidad, dejarnos permear también por la felicidad. Es parte de la compasión que dirigimos hacia nosotros mismos. La autocompasión no es una autoconmiseración o mimarnos de forma asfixiante a nosotros mismos y volvernos caprichosos. A veces se ha entendido la autocompasión como una carta libre para todos nuestros caprichos. La autocompasión podría ser también descartar el perfeccionismo, la idea de que todo sea perfecto. Porque la idea, lo perfecto no existe en otro sitio más que en tu propia mente. La autocompasión o la vulnerabilidad nos invita a cultivar la gratitud. Hay veces que estamos tan preocupados por nosotros mismos, y en un punto está bien, pero a veces creo que exageramos la nota, que nos volvemos muy ingratos. Cultivar la necesidad de la certeza, siempre queremos certezas. Y un punto de la autocompasión sería descarta la necesidad de la certeza. En general, la idea de ser perfecto y la idea de la certeza nacen de una mentalidad de pobreza donde estamos más relacionados con nuestra confusión que con nuestras cualidades. Cultiva la autocompasión, esto es en un concepto moderno, ¿no? O contemporáneo del empoderamiento. Pero no esa idea de autoempoderamiento como la de un matón de barrio que va a los golpes con todo el mundo. Sino ese empoderamiento muy humilde. La humildad nace cuando estás auténticamente seguro de tus cualidades y no de tus habilidades, o no solo de tus habilidades.
Cultiva la autocompasión, descarta por lo tanto el perfeccionismo, cultiva la gratitud, descarta la idea de tener certezas constantes, cultiva la calma, la quietud y descarta la ansiedad como estilo de vida. Ten presente también la idea de que una de las claves de la felicidad, en el término griego de eudaimonia, de ese bienestar mayor que la que proviene de circunstancias condicionadas, es reconocer incluso el buen humor aquí. El humor y el buen humor juegan una parte importante. Aprender a fracasar o a relacionarnos con el fracaso de una manera, pues, amable, activa, menos dramática. Aprender a gestionar la decepción, porque en realidad no hay una vida sin decepciones, no hay vida sin fracasos, sin errores, sin trabas, sin fallos humanos. Tenemos que aprender a enfrentarnos a esa vocecilla de nuestro pequeño yo, de Little John, a esa pequeña vocecilla en nuestra cabeza que puede estar enfadada, que puede estar irritada, que puede estar decepcionada, que se puede sentir acorralada, que puede mandarnos a donde ya sabemos y que suele decir cosas como no lo quiero, no eres bueno, no eres apto, no sirves. Entonces, aquí la idea de observa, discierna y descansa, que es lo mismo que relajación, quietud y vigilancia. El enfoque compasivo, ya para ir acabando, consiste en aceptar la conflictividad de la emoción como un reflejo comprensible de que algo nos ha decepcionado o por lo que nos estamos sintiendo o por algo por lo que nos estamos sintiendo amenazados. Sin embargo, también aprendemos a ser flexibles, a dar apoyo, a sentirnos apoyados por nosotros mismos, aceptando la decepción, las amenazas, esas situaciones en las que nos sentimos interpelados al borde de un abismo, en lugar de quedarnos a solas, encerrados en nuestro yo pequeño, intoxicándonos en un yo claustrofóbico. Podemos ver también que gran parte de nuestras incomodidades o de nuestros estados emocionales alterados son en parte el resultado de un cerebro que nos presiona para que sintamos determinadas emociones. Y reconocer que bajo estas emociones desagradables en realidad se encuentra un sistema de autoprotección que en un punto nos está avisando que hay algo que debemos prestar atención. Así que tomemos toda esa información y resignifiquémosla como estamos intentando también, o esta resignificación también la cultivas resignificando el silencio. Vamos a estar unos últimos minutos en silencio antes de despedirnos. Por lo tanto, lleva otra vez la atención al cuerpo, la atención a la relajación, llevando la atención al cuerpo, suelta todo lo innecesario. Lo físico, lo emocional. Desarrolla esa silenciosa quietud del silencio interior.
Observa la riqueza de ese silencio interior. Y observa la discursividad habitual de la mente que irrumpe dando voces para infundirte coraje. Deja que se disuelva ese miedo que viene de una vulnerabilidad mal entendida. Deja que se disuelva ese temor y esa idea de vulnerabilidad como sinónimo de debilidad. Deja que se disuelva en ese comprensivo y amoroso silencio. De allí nace la fortaleza. Y ya no habrá necesidad de dar gritos en medio de la noche temerosa para infundirnos coraje. Que todos los seres sean felices independientemente de su aspecto o de su forma. Débiles o poderosos, medianos o pequeños, largos o grandes de cuerpo, toscos o delicados. Los que están presentes y los que están ausentes, los que se ven y los que no se ven, los nacidos y los por nacer. Que todos los seres sean felices, que nadie engañe nunca al otro ni le desprecie por ningún motivo, ni se deje llevar por ira o por odio a desear el mal de otro ser sensible. Ábrase el ánimo rebosante de alegría pura en todas las direcciones, arriba, abajo, sin impedimento alguno. Muchas gracias.